A ver, ¿cómo es el examen? Cuando lo tengas, avísame, no te hagas problema. ¿Cómo es el examen? Hay alumnos que preparan un tema, hay alumnos que no preparan tema. ¿Cuál es la sugerencia mía desde mi experiencia en esto? Si preparas un tema, sabelo, porque si vos preparas un tema y no lo sabés, y yo te tengo que decir adiós, venga la próxima, no sigo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que ahí está la planillita que preparamos a la vista, ¿sí? Esto se corresponde con la info que le pasaron a Marce, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el primer grupo, Carolina, Emiliano, Olivia, Felicitas y Juan Cruz, ¿sí? Juan Cruz, acordate que vos tenés deuda conmigo, ¿eh? Te voy a tomar preguntas sobre jerarquía de normas, ¿sí? Muy bien. Luego, a las 16:40 ya esta gente termina y empieza el grupo de Josefina, María Alejandra, Germán, Ezequiel y Daniela, ¿sí? Hasta las 17:20 más o menos. Termina ese grupo, empieza Alejandro, Carlos, Ariel, Romina y Alicia, ¿sí? Me Termina ese salteaste. grupo. ¿Cómo? Me salteaste, estoy en ese grupo también. Perdón, te No pasa salteé. nada. Te No perdono te por vi. esta. Gracias. Si me sumás un punto Escúchame, más en el examen, te perdono. no te vi. ¿Dónde estás? El primero del El grupo, 11. número 11. El Es el número 11. 11. Ah, ahí está, perdón, Yair, tal cual. Yair, estás primero aparte. Muy bien, ahí estás. Empiezo de vuelta. Yair, ¿sí? Etcétera. Mirá cómo mencioné los demás. Bueno, a las 18:40 empieza Romina, Fabiana, Pablo, Macarena, Miriam, Agustín. Y últimos, que fueron los que pidieron. No, Agustín está en el último grupo, perdón. Sí, yo en el último. Agustín, exactamente, Agustín, que está en el último grupo, hasta que terminemos, es Agustín, Raúl, Ivana, Caterina, Gastón, Facundo y Gianfranco. Estos alumnos del último grupo es porque pidieron por cuestiones laborales, hablaron con Marce, que era mejor en el último horario, bueno, ahí están en el último horario, ¿sí? Entonces, sacamos la planillita que después la vamos a mandar por el WhatsApp o cuando vos puedas, Marcelo, la mandás. Sí. Muy bien, a ver, la idea es que esto es orientativo, ¿sí? Marcelo va a ir controlando el ingreso y la idea es que lo tratemos de respetar lo mejor que podamos, como para que todos tengan su espacio, ¿sí? Y podamos también hacer, el examen se va a grabar como se graban todas las clases, y se va a subir al campus como se suben todas las clases, de manera tal de, digamos, que no haya ningún ataque a la legalidad del examen, ¿sí? No creo que lo haya, aparte la facultad ya lo autorizó y demás, pero digo, para que quede todo claro, ¿sí? Estemos todos tranquilos también de la legitimidad del acto. Bien. ¿Hay que estar con computadora? ¿Cómo? ¿Hay que estar con computadora o conectar el celular? No tenemos que hacer nada en la compu. El celular sin ningún problema, digamos. Esto de tener grupos pequeños está directamente relacionado con la visión que tenemos de ustedes, porque ahora los veo todos en pantallitas chiquititas, pero si son menos, se agrandan las pantallas y podemos tener una mejor comunicación a los fines del examen, ¿sí? Cuando el alumno prepara un tema, empieza a exponer su tema. Ya les dije que a mí generalmente no me gusta escuchar mucha cosa memorizada, entonces generalmente yo freno al alumno, a la alumna, a los 2 minutos, al tiempo que sea, y le voy haciendo preguntas que a mí me den cuenta de que efectivamente hay conocimiento adquirido, ¿está bien? Y empiezo a hacer otras preguntas, Ricardo hará lo propio, y bueno, y termina el examen. Esto es así, cuando el alumno demuestra conocimiento, yo no necesito andar indagando. A ver, no es el interés nuestro indagar el desconocimiento. El interés es indagar en el conocimiento. Si queremos buscar desconocimiento, lo vamos a encontrar seguro. ¿Está bien? Es claro. O no, quizá algunos nos sorprende, no, pero si queremos buscar desconocimiento, vamos a encontrarlo. No es la idea es buscar conocimiento. La idea es ver cómo ustedes expresan sus ideas, por eso lo fui parando Emiliano la vez pasada y no me acuerdo quién más, mira, esto decirlo de esta manera, decirlo de la otra, porque al momento del examen es importante expresarse más o menos con corrección jurídica, técnica, ¿de acuerdo?
No sé si alguien tiene alguna otra duda respecto de esto, de la modalidad. Con respecto a preparar tema, ¿cómo sería? ¿Preparo todo Mercosur, ponele, o una cuestión muy puntual del Mercosur? Cuando vos preparás un tema, te conviene abordar algo que sea puntual, porque lo que es muy general, me vas a aburrir, digo desde mi escucha, en un momento de examen. Sí, bien, pero algo puntual mejor, ¿no? Algo puff, así, cortito y al pie, pum, que demuestre conocimiento. Profe, ¿Sí? podemos tener como una especie de a mano de fechas, nombres, porque la parte de Europa con todos los nombres, En realidad las no. fechas. En realidad yo te tengo que responder que no. A ver, el punto es cuán riguroso uno va a ser al momento de evaluar, como dije la vez pasada, una eventual confusión o como, digamos, a mí, insisto, y en esto combinamos muy bien con Ricardo, lo acordamos, importa básicamente la estructuración del pensamiento, ¿sí? Si por ahí vos te confundiste el Consejo Europeo con el Consejo, pero me hablabas del Consejo Europeo, pero estás hablando del Consejo, y me lo estás hablando bien y me estás explicando bien la diferencia del derecho comunitario, y la verdad que te lo voy a hacer notar, pero no va a influir en la calificación, esa confusión. ¿Se entiende? El punto es que vos entiendas la esencia de la cuestión y que puedas demostrarnos que la sabés, ¿sí? Tener notas no es admisible en un parcial, en un examen parcial presencial, menos en uno virtual. No. ¿Sí? Muy bien. Ok, no, porque en algunos no, dejaban tener algunas cosas, pero pregunto. Sí, sí, sí. No, Yo no, no. perdón, voy Ni a le hacer una pregunté a pequeña, Ricardo, pero voy a hacer una sí. pequeña aclaración que creo que vale bien para para quienes hacemos las preguntas y para quienes para quienes las contestan. Es que esto está siendo grabado, ¿no es cierto? Y después se va a subir al campus. Con lo cual tengamos en cuenta todo eso, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Pequeño dato, ¿no? Sí, 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 es un detalle importante tener presente. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿No? Ahora que estamos siendo Bueno, ahora grabados, ya nadie quiere hacer ninguna vamos a pregunta. vamos a hacer una suerte de puesta de, vamos a hacer una práctica de examen. Hoy es 7 y les estoy tomando examen. ¿Sí? Entonces, a ver, va la primera pregunta. En relación a la Unión Europea, esa es la temática. Fíjense, primero les presento la temática, la Unión Europea. Ahora, ¿es correcto sostener que el Tratado de Maastricht cristalizó el derecho comunitario? Sí, es correcto. ¿Y por qué? Raúl, ¿por qué es correcto? Eh, Ahora sí pueden chusmear lo que quieran chusmear, ¿no? Obviamente. Es correcto, claro que sí. ¿Por qué es correcto? porque ahí distribuyeron la competencia soberana. Bien, porque es la primera vez que se habla de atribución de competencias soberanas. Entonces ahí, de maldito nomás al pucho, te voy a preguntar. Entonces, cuando Schuman hizo su declaración, ¿anticipó la creación del derecho comunitario? El francés Sí. era el de Asuntos Exteriores de Francia, así que. Y ahí fue Escuchá, la. para antes de que respondas. Acordate que era en 1950 de la declaración, ¿eh? Entonces, yo ahora te estoy preguntando, ¿podemos decir válidamente que Schuman anticipó la creación del derecho comunitario? Y para mí fue como una primera piedra hacia eso. Voy a ir más profundo entonces. ¿Vos pensás, Raúl, que Schuman en su corazoncito decía, a estos les voy a encajar el derecho comunitario ahora, a partir de ahora? Y no, ahí estaban en la comunitarización todavía, así que. Ahí empezábamos el proceso. A ver,
tengan presente, porque esto es muy importante, que, y acá de paso voy a hacer un comentario para Facundo, pero que es útil para todos, porque Facundo, que se incorporó más tarde, tuvo que hacer, para estar a la altura de todo, de la cursada, un trabajo especial de 10 preguntas y grabó los videos. Y ayer terminé de escuchar videos en muy alta resolución, estuve como 6 horas para bajarlos. Te aprecio, Facundo. Muy bien. El asunto es que en una parte del video, Facundo dice, parece que la pregunta era, bueno, no me acuerdo con exactitud, pero sí me acuerdo la cuestión a charlar ahora, era si el derecho de la integración, perdón, si el derecho comunitario efectivamente... Entonces Facundo emite una opinión en la cual dice que por un lado sí, y explica todo lo que vimos en clase, y por otro lado dice, no, perdón, por un lado no, dice que es autónomo, y por otro dice, no, no es autónomo. Y da la explicación y se va para el derecho internacional público, interesante, pero incorrecto. ¿Por qué? A ver, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, por eso lo traigo, y para corregir ese tema y dar mi mirada. Es claro que cuando se genera un proceso de derecho comunitario, ¿sí? Cuando se genera, por ejemplo, la Unión Europea, el primer sistema comunitario europeo, el antecedente es el derecho de la integración que efectivamente implicó, bien, vamos bien hasta acá, una serie de tratados, ¿no? Y toda una historia que se dio, que tratamos de ver muy rápidamente, y llega el derecho comunitario. A ver, los estados empiezan a modificar este concepto de atribución, este concepto de soberanía, mejor dicho, este concepto de titularidad versus el ejercicio de la soberanía, y pensar en poder atribuir soberanía. Todo esto es muy novedoso, es de la década del 90. Pensar que Schuman pudo haber adelantado ese pensamiento, no, es una estructura incorrecta, porque estamos frente a un derecho internacional muy clásico, y Schuman era uno de los clásicos, que ni a palos iba a aceptar que alguien atribuyera soberanía. No, a lo sumo la cesión y ya está. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué ocurre? Cuando Facundo hace todo elabora todo este pensamiento, lo que a mí me quedó, porque estaba haciendo otras cosas y lo iba escuchando, es, claro, de última, el derecho comunitario nace de los tratados. Y si nace de los tratados, entonces tiene directa vinculación con el derecho internacional público. ¿Se entiende? Y acá es donde viene la cuestión a reflexionar. ¿Por qué? Porque es verdad que nace de un tratado. Y es verdad que se va modificando a través de los tratados. Pero nosotros no podemos juzgar o evaluar la naturaleza de un derecho solamente por su nacimiento, sino específicamente y básicamente por la vida de esa institución, de esa comunidad, una vez que nació. A ver, cuando nosotros tenemos típicas organizaciones de derecho internacional público, Mercosur, por ejemplo, es derecho de la integración, es derecho internacional público, no hay duda alguna. Tenemos que modificar, vamos haciendo protocolos, modificamos, y se modifica la norma originaria, después aparece la norma derivada, perfecto. Los estados tienen que tomar las medidas necesarias como para poder efectivizar estas, digamos, que empiecen a entrar en vigor estas normas del derecho derivado del Mercosur, perfecto. Típico derecho internacional público. Ahora, cuando ya vemos la vida de la comunidad, la vida de la Unión Europea desde Maastricht en adelante, y decimos, oh, los estados atribuyeron competencias a órganos supranacionales que decidieron hacerlos existir y le dieron esas competencias, el ejercicio de esas competencias. Claro, importa aceptar la idea de diferenciar la titularidad de la soberanía del ejercicio, por un lado. Importa la idea de agachar la cabeza, digo, de obedecer.
Es impropio del derecho internacional público esto. ¿Se entiende? Se arma una nueva fisonomía, se arma una nueva estructura. Esta estructura, la del derecho comunitario. ¿Sí? Una estructura que nos lleva a pensar que tiene fuentes diferentes. Por ejemplo, ¿en qué estructura del derecho internacional público vamos a pensar que la Constitución tiene menos valor que las normas del derecho internacional? ¿Entienden? En el derecho comunitario, el principio de primacía hace que el Tratado de la Unión y las normas derivadas de esa unión están por encima de las constituciones. Ni siquiera me preocupo en cómo voy a internalizar las normas del derecho, de ese derecho nuevo, porque no es internacional, es derecho comunitario. Ya no me preocupa más esto. ¿De acuerdo, Facundo? con respecto a esto? Sí. Sí. ¿No es medio extraño que esas normas estén por encima de la Constitución cuando la Constitución es la que autoriza que existan esas normas? No, ¿sabes por qué? Porque casualmente, en virtud del poder soberano del Estado, ¿sí? El Estado dice, muy bien, yo le doy esta porción del ejercicio de esta competencia soberana al órgano A, y como consecuencia le tengo que obedecer. A ver, vamos a poner un caso más de la vida cotidiana. Si nosotros le pedimos plata a papá, pues entonces tenemos que hacer lo que papá dice. Porque cuando dejemos de hacer lo que papá dice, no nos vamos a dar más guita. ¿Está bien? Digo, esta misma estructura, llevala ahora al derecho de la integración. Vos decidiste, como ser adulto, decidiste, che, viejo, ayúdame con la guita. Bien, genial, dame guita. Bien, genial. Vos lo decidiste. Y vos vas a decir, che, basta, ya no la preciso porque ahora me puedo abastecer por mí mismo. Son decisiones propias. Los estados toman sus propias decisiones en uso de su soberanía. Son soberanos. Profe. Claro, lo que me está haciendo como ruido es esa segunda parte de, bueno, ya no necesito la plata, entonces me doy de baja. O sea, si yo un día decido cambiar mi constitución, me tengo que dar de baja automáticamente los tratados, sería así. Claramente, el término adecuado, ¿no? Dar de baja, porque no es un club, no es una membresía, es denunciar el tratado. ¿Sí? Se denuncia el tratado. Si vos ingresás bajo un régimen constitucional que te lo permite y luego querés hacer una modificación de tu constitución que va en contra de los principios de la Unión, es la enemistad clara con el grupo. En consecuencia te tenés que ir, claro. ¿Bien? A ver, el artículo 50 del TUE prevé expresamente la posibilidad de salir de la Unión. Así hizo Gran Bretaña con el Brexit. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque casualmente, a ver, es un sistema que uno está porque lo elige estar. ¿Sí? Esto no significa que después cuando quieras salir, obviamente vas a tener consecuencias. Es como cuando salís de un club. Estás en el club y mientras estás en el club vas a la cancha, tenés Cuando dejas de estar en el club ya no vas más a la cancha. No podés. ¿Está bien lo que digo? Y la posibilidad... Sí, a mí me empezó a dar, perdón, ¿no? A mí me había contestado esa pregunta, había mandado el trabajo, y después como empezamos a ver todo lo que es la Unión Europea, ya por, digamos, ya en los primeros minutos de clase, ya por cómo estabas tratando el tema, yo dije, me parece que acá me la mandé, y me fui... Digo, me fue quedando más claro, y era una de las preguntas que iba a hacer ahora, porque no me había quedado, de hecho, en la redacción de la respuesta, queda claro que uno no es muy claro, yo no la tenía muy clara esa, entonces bueno, me había quedado la duda, pero ya suponía que la conclusión era esta por haber escuchado, digamos, la exposición de lo que es la Unión Europea. Yo el trabajo lo voy a subir igual, y ya está hecha la aclaración, que es lo que me importa, punto, el resto, pero digo, está buena la reflexión, a mí me gustó la reflexión, pero atención, porque técnicamente tenemos que mirar, es como cuando hablamos, ¿se acuerdan la clase pasada? Bueno, a ver, todos los, que alguno de ustedes trajo a Soto a escena, cuando Alfredo explicaba, no, pero no hay que
quedarse con el nombre, los reglamentos, las directivas, sino que hay que ir a la letra. Y sí, porque hay muchos reglamentos que parecen directivas y hay muchas directivas que parecen reglamentos. Entonces, claramente hay que ir a la vida misma de la norma, ¿no? En este caso, a la vida misma de la institución. ¿Está bien? Muy bien. A ver, sí. ¿Puedo decir algo? Que en esto de la soberanía, yo me quedo, pero como concepto hasta filosófico, de que la soberanía no se pierde, se pone en común, sino que la noción de perder algo es muy distinta a ponerle en común por algo superior. Totalmente. Porque la noción de perder es muy distinta. Vos la ponés porque hay un beneficio, se supone que eso te va a otorgar un beneficio mayor, que es el objetivo colectivo, lo digo capaz que más romántico, pero que es un objetivo colectivo que te posiciona en otro lugar. Bueno, pero pensarlo en términos de perder. Claro, vos sabés que casualmente, por esa idea que vos estás diciendo, Romina, que yo, cuando se hicieron las filminas, yo creo que puse algo de, la soberanía no se pierde, creo que utilicé el término perder. ¿Por qué? Porque esto es algo de todos los días que se cuestiona en esta materia, se pierde, no se pierde, como que hay que trabajar un poco los conceptos filosóficos para darse cuenta que no es una pérdida, como vos decís, tal cual, es una puesta en común, es poner un poco cada uno para aprovechar todos ese total, digamos, ¿no? Que da la sumatoria. Entonces, perdón, me parece que es muy importante. Sí. No, que también tiene que ver mucho con el país. Yo tengo parte de mis tíos viven en Luxemburgo y me dicen, no, bueno, vamos a Portugal y vemos que hay un pueblo malísimo con unas rutas impecables. Entonces, depende de qué país estás hablando, o sea, de qué es Alemania quizás, o bueno, Inglaterra mismo, no le convenga porque ya tienen por sí mismos mucho. Pero hay países que la verdad que se favorecen más que otros. Entonces, depende de qué mirada es perder. Hay países que prefieren estar solos, o si están, quieren tener el poder, y otros que efectivamente dependen completamente porque por ellos mismos no podrían ser lo que son si no están, por ejemplo, en la Unión Europea. Tal cual. Fíjate vos que lo que vos decís, Ivana, es tan cierto. Cuando Polonia iba a ser, estaba como candidata para ingresar a la Unión, una de los requisitos que se les impuso a Polonia fue que tenía que arreglar sus rutas, sus autopistas, sus carreteras, porque eran pésimas y esto perjudicaba el tránsito como se planea en la Unión. De hecho, la Unión le prestó plata a Polonia para que pueda hacer esto, y lo hizo, y una vez que lo hizo pudo ingresar. Fíjense en qué detalle se puso la Unión, las rutas. A veces no es un detalle minúsculo, es un detalle importantísimo, porque hace a este pensamiento comunitario de decir, yo voy a ir a donde quiera y tengo que poder ir bien. Después si veo cosas que no me gustan, como contabas vos de tus familiares en Portugal, bueno, es otro cantar. Pero lo cierto es que yo como ciudadano de la Unión me puedo mover libremente. ¿Está bien? Y cómodamente. Son temas que parecen como minúsculos, pero que son importantes. Muy bien. A ver, ¿algún fallo de jurisprudencia? Germán, vos tenías uno, ¿no? Sí, yo tenía el caso Frankovich. A ver, contanos. Bueno, el caso Frankovich es un caso que se pone a consideración del Tribunal de Justicia y finalmente lo resuelve este órgano en el año 1991. Es una cuestión prejudicial. En realidad se aglomeran dos casos que se dan dentro de la jurisdicción nacional italiana. Uno es el caso Frankovich contra CDN Electrónica, creo que es la empresa empleadora, y el otro, Danila Bonafisi y otros, contra otra entidad privada. En ambos casos... Te freno, perdón. Fíjense qué interesante, porque acá es un juicio, son dos juicios, dos procesos judiciales de personas físicas versus personas jurídicas, que en principio vos decís, ¿qué tiene que ver esto con el derecho comunitario? ¿No? ¿Por qué se aplicaría el derecho comunitario en esto? Pues sin lugar a dudas, había ahí una cuestión, que ahora Germán seguramente la va a explicar, pero yo me anticipo en esto nada más. A ver, el derecho, y esto para darle también más letra a Facundo en esta nueva interpretación que hicimos hoy, el derecho de la Unión Europea no es solo derecho público, está plagado de normas de derecho privado.
¿De acuerdo? Entonces, llega un momento en que es preocupación de la Unión. Fíjense, dicen, y en un proceso, digamos, de cuestiones de créditos laborales, ¿qué tiene que ver la Unión? ¿Entienden? Y sin embargo, la Unión tuvo que ver, porque hay normativa. A ver, contanos, Germán. Claro, el señor Frankovich era un empleado de esta empresa CDN Electrónica y durante su relación laboral nunca la habían pagado de manera regular. Esporádicamente había recibido algunos adelantos de salario, pero nunca había recibido lo que le correspondía por su trabajo. En ese contexto demanda en los tribunales internos de Italia a la empresa para hacer digamos, reclamando la deuda de la entidad empleadora. Los tribunales italianos condenan, hay una sentencia en favor de Frankovich, y al momento de la ejecución, o sea, en un proceso aparte, pero también interno en los tribunales italianos, al querer ejecutar esa sentencia en su favor, la respuesta es que esta empresa condenada era insolvente. Entonces, lo que plantea el señor Frankovich es, justamente trae a colación, en el medio de un proceso interno de jurisdicción italiana, la directiva 80897 de la Comunidad Económica Europea, que, como decía vos, David, prevé todo un sistema de garantías para justamente resguardar los créditos laborales y responder ante la insolvencia de una entidad privada que justamente por estar insolvente no pagaba lo que se le debe a un empleado en cuestiones laborales. Entonces lo que dice es, trae a colación esta directiva, remarca el hecho de que Italia no había cumplido con su obligación de ejecutar, de llevar adelante las actividades legislativas correspondientes para ser ejecutable, para que sea efectiva esta normativa dentro de Italia, pero lo que solicita es, pese a este incumplimiento del Estado italiano, que se reconozcan los derechos contenidos en esa directiva, o en su defecto, que se le reconozca una indemnización por el incumplimiento del Estado italiano. Lo que, bueno, los tribunales internos de Italia remiten esto al Tribunal de Justicia, y ahí es donde se pone en común con este otro caso similar, de similar naturaleza, y se plantea la cuestión prejudicial, justamente por lo que acabo de decir. Si corresponde reconocer al damnificado los derechos de una directiva que el Estado no había incorporado, si se quiere, o no había llevado adelante las medidas necesarias para que sean efectivas, o en su defecto, si correspondía establecer la responsabilidad del Estado por ese incumplimiento y en consecuencia hacer lugar a un resarcimiento, a una indemnización. Para resolver esta cuestión, el tribunal divide lo que acabo de decir en las dos partes justamente que acabo de decir. Por un lado, primero se plantea si se le debe reconocer un efecto directo a esta directiva 80897 y se podían hacer valer los derechos que estaban contenidos en esa directiva en favor de los actores, no en favor de los actores, porque en realidad no se mete sobre el fondo del asunto, sino que cuestiona este incumplimiento del Estado italiano y si se podían en abstracto hacer efectivos los derechos contenidos, y en una segunda parte discute la responsabilidad del Estado. En cuanto a lo primero que se concluye como una especie de doctrina que surge es justamente lo que estábamos diciendo, que decías recién, David, de que se hace una primera respuesta en abstracto y se dice que en realidad, pese a ser una directiva, si los derechos contenidos en esta norma son lo suficientemente incondicionales y precisos, entonces correspondía hacer lugar y declarar que esta norma, pese a ser una directiva y no un reglamento, por ejemplo, tiene efectos directos y el damnificado puede invocar en los tribunales de la jurisdicción interna los derechos que contenía esta directiva. Ahora bien, dicho eso, a nivel general, pasan a estudiar el caso concreto con esta directiva 897, donde se desglosa, si se quiere, todo su contenido para determinar
si efectivamente corresponde aplicar esa doctrina genérica al caso en cuestión. Se está por cortar, pero sigo hasta que se corte. Bueno, lo que hace el tribunal es dividir esta norma en tres. Por un lado, todo esto bajo la perspectiva de entender que si su contenido es incondicional y preciso. Por un lado,